Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana tan preciosa, ¿verdad? De junio 14 del año 2020. Y en este día vamos a estar hablando de la clase número 25, que se titula Una visión del ministerio de Cristo. En esta clase, ¿verdad? Vamos a hablar del profeta Zacarías y vamos a dar unos datos referentes a lo que se va a hablar hoy. Y una es que la enseñanza que Cristo es la piedra de ángulo, la piedra angular del verdadero templo espiritual, y llegará cuando el reino de Dios cubrirá la tierra con su gloria. El autor, porque como sabemos decir, es Zacarías. Los personajes del Señor Jesucristo, el sumo sacerdote Josué, Zorobabel y la nación de Israel. La fecha, ¿verdad? Zacarías fue contemporáneo con Ageo, ya se lo habíamos hablado anteriormente. Profetizó alrededor del año 520 a.C. Lugar es la ciudad de Jerusalén. Y en otra cosa bien importante que vamos a estudiar hoy es que el profeta Zacarías, siendo un profeta menor, profetizó la mayoría de las profecías mesiánicas. O sea que fue más que profecías mesiánicas, y es el más que tiene la trayectoria de toda esa profecía, que se puede enseñar, ¿verdad? Que enseña lo que es en sí el ministerio de Cristo, el Mesías en sí, sus funciones, y aún habla de cuánto va a ser vendido. Bueno, las 30 monedas de plata, eso lo vamos a leer más adelante. La base bíblica está, ¿verdad? Son varias referencias bíblicas. Una es el capítulo 3, versículo 9, la otra es capítulo 4, versículo 7, capítulo 9, versículo 9, 11, 12 y 13, capítulo 12, versículo 10 y capítulo 13, versículos 6 y 7. Los tres objetivos de enseñanza de hoy es conocer, número uno, la profecía que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías. Número dos, reconocer que el amor de Dios, de su plan redentor, fueron expuestos con anticipación. Número tres, apreciar las escrituras por su inspiración divina, infalibilidad y cumplimiento. El pensamiento central dice: una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas, que ya lo habíamos dicho. El texto áureo dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo, al Salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Eso lo vamos a leer también más adelante otra vez. Ve que si ya con el texto áureo, pues ya entramos entre una de las profecías que dio profeta Zacarías, que si la miramos bien, pues se cumplió cuando estaba la entrada triunfal. Otro teólogo comentarista no comparten la misma idea, creen que no se ha cumplido todavía, porque Jesús supuestamente cuando entró ahí en ese momento pues lloró también, y dice que no era tan triunfante lo que estaba pasando porque él lloró. Pero si miramos bien, estudiamos bien, ese día fue que según la Biblia entró con un asa, y la gente pues tiraban ramas y daban gloria a Dios por la llegada de él, y por el que estaba entrando en sí triunfantemente a la ciudad. Si miramos y comparamos bien, esa es la más que se ajuste ahí. Dice aquí, ¿verdad? Zacarías 3:9: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién eres tú, oh monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí que el rey vendrá a ti, justo, Salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El 11:12 dice: y les dije, si os parece bien, dame mi salario y no dejarlo.
y pasaron por mi salario de 30 monedas de plata, ¿ves? Lo que estamos hablando hace un ratito. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precioso, con que te han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de tesoro de Jehová. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán que quien traspasaron y llorarán como se llora el hijo unigénito, afligiéndose por él como con quien aflige por el primogénito. Que eso, ese es el versículo que lee, porque se cumplirá en el tiempo de enseguida al fin de la batalla de Armagedón, en el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 13-6, le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderás, con ellas he herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero, me dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Todas esas profecías, leímos todas las que leímos, son profecías que hablaban mesiánicamente. O sea que si hemos leído los evangelios, si han leído los evangelios, se dan de cuenta que sí se cumplieron en Jesús. La introducción, ¿verdad? Dice Zacarías, es uno de los escritores del Antiguo Testamento, con las profecías acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de ellas que cumplieron durante el ministerio eterno del Señor, y otras con su segunda venida y el establecimiento del reino mesiánico sobre la tierra. Algunos de los profetas tuvieron cumplimiento en ciertos líderes de Israel, pero también señalan el Señor Jesucristo. Esto es lo que conoce como profecía de doble cumplimiento, uno del futuro próximo y otro del futuro lejano. Algún personaje contemporáneo del profeta y otros en el futuro distante de la persona del Mesías. O sea que son profecías que se cumplen en un tiempo y otros en otro. Son dobles, como dice aquí el escritor. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos la profecía, porque la profecía hay algunas que se cumplen en un tiempo y otras en otro. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en un tiempo personas cayeron en error por eso, y algunos creían que ya el anticristo y eso había llegado con la llegada de Antíoco Epífanes, y no fue así, porque no han pasado ciertas cosas que tienen que pasar, que si miramos estos tiempos es que se está mirando todo eso que señala la Biblia. Y es el desarrollo del estudio. Creemos que esta piedra es una referencia a Cristo, el reino espiritual que se originó en su ministerio terrenal. En Zacarías 3:8 se habla del siervo del Señor llamado el renuevo, del cual se menciona también. Y aquí el varón cuyo hombre es el renuevo, es el cual brotará de sus raíces y edificará del templo de Jehová. Este renuevo que brota es una referencia a la monarquía davídica que había sido talada, pero que en la persona de Cristo brotaría para establecer el reino eterno. El verdadero templo de Jehová, de la cual se habla, creemos firmemente que es la iglesia. De la piedra se dice que sobre ella hay 7 ojos. Será esculpida por el Señor. Por su causa el pecado del mundo será quitado en un día. El nombre de Jesús también, la piedra angular que es Él. Dice, la piedra esculpida por el Señor, que eliminará el pecado de la tierra en un día, no es otra cosa que la referencia a la muerte de Cristo. La palabra ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducida a llanura. Ese gran monte
serían los problemas creados por aquellas naciones que se oponían a la reconstrucción del templo, los cuales serían reducidos a llanura para que Zorobabel reedificara el templo sin ninguna oposición. Pero también es una referencia a nuestro Señor Jesucristo en la persona de Zorobabel, quien allana las condiciones políticas de los reinos del mundo para establecer su reino espiritual. Cristo es la primera piedra angular, preciosa, de cimiento estable, donde se levanta el verdadero templo espiritual. Isaías 28:16, Salmo 118:22 y Mateo 21:42 son las citas bíblicas que se refiere a eso. El punto A, más adelante dice: cuando esta profecía se cumplió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sucedieron cosas que uno diría que no estaban anticipadas, entre ellas el lloro de Cristo entre la ciudad de Jerusalén, Lucas 19:41. ¿Cómo es posible que en la predicción de un avivamiento glorioso no se haya mencionado que el rey triunfantemente entraría pura para llorar por la causa de la impenitencia de sus habitantes? El texto hebreo de Zacarías 9:9 nos ayuda a contestar esta pregunta. La palabra justo se refiere a uno de los que desea proveer entre sus subsidios la justicia. El título Salvador connota la idea de que trae salvación al lugar que llega. La cualidad de humilde, tiene que ver con las lágrimas que Cristo derramó, según Lucas 19:41. Es la descripción exacta del Mesías, según Isaías 53, cuya profecía anticipa los sufrimientos del rey de Jerusalén. Por causa de ella se convierte en el siervo sufriente de Jehová. También está hablando de los padecimientos que tuvo el Señor también ahí. Dice aquí, el profeta solicita remuneración por su servicio. Esto es ver parte del pueblo arrepentimiento, ver parte del pueblo arrepentimiento, o el arrepentimiento del pueblo, mejor dicho. Fe, piedad, obediencia a Dios y servicio devoto. Esto era lo que precisamente Cristo esperaba del pueblo judío durante el ministerio terrenal, y no encontrarlo lloró sobre la ciudad. En el lugar de recibir lo que esperaba, fue traicionado y vendido por 30 monedas según el Antiguo Testamento. Esta era la compensación que se daba por un siervo que era acorneado por un buey. Éxodo 21:32. Por la mitad de esa cantidad se ponía a comprar una sierva, o se podía comprar una sierva, o sea 3:2. Por lo tanto, cuando el profeta da 30 piezas de plata por su servicio, era más ofensivo que no darle nada. Cuando las autoridades judías le dieron a Judas 30 monedas de plata por entregar al Señor, en realidad lo que estaban simbolizando era el desprecio hacia la persona del Señor. En otras palabras, que en vez de darle referencia como Dios, como Rey de Israel, como Mesías, lo que hicieron fue que lo que ofrecían por él, en otras palabras, lo veían como un esclavo, que no valía nada para ellos en aquel entonces. Por eso que lo despreciaban así. Pero sí había gente, ¿verdad?, judío entre ellos, que veían a Jesús, pero lo veían como maestro. No veían nada más en ellos porque no tenían esa visión espiritual. Al menos que andaran con Jesús y que Jesús le abriera los ojos espirituales para que ellos pudieran entender las cosas que él decía. Por eso que se volvían y se enojaban cuando hablaba ciertas cosas como las parábolas, porque no podían entender lo que Jesús decía. Y al no entenderlo se frustraban y pegaban a decir entre sí: pero ¿qué es lo que dice esto? Que mira que... Y la gente se iba rascándose la cabeza, pero era que no
el corazón de ellos no estaba preparado para recibir eso. ¿Y cuánto no hay hoy en día que la palabra de Dios la escuchan y le hacen como Aquiles, que parece salir por un oído y se le va por el otro? Y se quedan como si nada hubiera pasado. O sea que no es tan solo en aquellos tiempos, sino que en estos tiempos todavía vemos lo mismo. Vamos a continuar leyendo. Dice, Zacarías anuncia el momento en que el pueblo escogido miraría al Señor y llorará por haberle traspasado. Esta profecía señala la divinidad del Mesías como hombre traspasado por lanza, pero como Dios derrama el espíritu de gracia y de oración en él, ¿verdad? Pidió derramó el espíritu de gracia y oración en él. Pero él, al parecer, Dios mismo, en la persona del Mesías, se siente ultrajado. Por eso, cuando la preguntan, número uno, ¿qué heridas son estas que hay en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. La segunda pregunta dice, ¿cuándo ocurrió ese ultraje? Juan nos dice que cuando Cristo fue crucificado, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Juan 19:34. Y la pregunta 3 dice, cuando se cumplen las palabras y miran a mí quien traspasaron y llorarán, se llorará por hijo unigénito. Esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescata al pueblo de los ataques del anticristo y establezca el reino milenial. Eso es lo que habíamos hablado hace un ratito, que cuando eso hace referencia cuando acabe la gran tribulación, ellos van a hacer esa referencia a eso, que se acordaron de aquel que todas las cosas malas que hablaron de Jesús, que han hablado hasta el día de hoy, todos se van a acordar ellos cuando clamen a él y se van a arrepentir de corazón. Entonces la Biblia dice que cuando ellos hagan eso, enseguida Jesús va a volver para atrás. Y cuando haga para atrás viene con poder y gran gloria, como dice la palabra de Dios, no como vino la primera vez, si vino como Dios de verdad, con una unción tremenda, un poder tremendo, que con una palabra que él diga va a destruir al anticristo y a todos sus secuaces juntos. Imagínense el poder que va a venir Jesús, que no va a ser la misma persona. Y otra cosa que le quería decir también, que cuando hablaba de la piedra angular, eso está cuando ustedes se acuerdan, Nabucodonosor tuvo el sueño que no entendía, que buscaron a Daniel para que interpretara. La piedra que destruyó la estatua de Nabucodonosor soñó era la piedra angular, que se refiere a Cristo, que destruyó los pies de barro de la estatua. Esa piedra angular simboliza a Cristo. O sea que Zacarías y Daniel estaban hablando de la misma persona, o sea, del Mesías. Vamos a continuar leyendo. Dice el punto número 10, dice la dispersión de sus apóstoles. El versículo 7 es un pasaje lleno de dramatismo. El que habla aquí Dios, que está dando las instrucciones para que el instrumento de muerte sea levantado contra de sus escogidos, su pastor. O sea, Judas Iscariote. Judas Iscariote que está hablando aquí. La muerte del pastor entonces no es atribuida a sus enemigos, sino a Dios mismo. Isaías 53, 4, 6, 10. 4, 6 y 10, perdón. Y en su sermón pentecostal, Pedro dijo acerca de la muerte de Cristo: Este es entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. En última instancia, no fue Judas quien entregó a Cristo, sino y tampoco las autoridades judías, sino que fue Dios. Por eso Pablo escribió: al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Esa es la interpretación que le da el escritor, ¿verdad? A lo que le pasó al Señor. O sea, que no dice que es que no, en verdad que como se ve, es que era un plan de Dios ya que Jesús pasara por eso para poder ser redimido la humanidad completa. Que como manso, como cordero, ¿verdad? Como oveja,
una persona mansa pues tenía que pasar todo ese sufrimiento, morir y pasar todas esas cosas para entonces redimirnos a nosotros y darnos acceso al cielo, ¿verdad? A la vida eterna. Tenía que Jesús pasar eso. O sea que de antemano ya Dios tenía ese plan para redimirnos. Dice aquí, ¿verdad? En el resumen general, vamos a continuar leyendo porque el tiempo apremia. Yo sé que muchos pues tienen planes de hacer otras cosas hoy. La clase está muy buena y hay que seguir leyendo para seguir que sigan entendiendo. Dice, hay otra profecía mesiánica que encontramos en Zacarías, que sin lugar a dudas algunas es aspecto de persona de ministerio de Cristo. El manantial abierto emana aguas que purifican el pecado y la inmundicia, que solo puede ser nuestro Señor Jesucristo. 13.1 dice aquí, no dice dónde está. Dice, luego el regreso del Señor con todos sus santos. 14.5 por el último. 14.9 y Jehová será rey sobre toda la tierra. Dios permita que podamos interesarnos en conocer bien su palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios. En otras palabras, lo que está escribiendo el escritor, que nosotros nos metamos bien es lo que es en sí las estudios de las profecías, que estudiarlas como tiene que ser acuerdamente para que nadie nos engañe, porque hay personas que quieren dar malas interpretaciones y a veces escuchan doctrinas de demonios y quieren torcer la escritura y las profecías para engañar a la gente con propósito maligno, y eso no es así. Todo tiene su plan, todo Dios lo tiene planeado y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que Cristo decía que escudriñemos las escrituras, porque en ellas hallaré la vida eterna. Y es que también cuando escudriñamos las escrituras, cuando escudriñamos lo que es en sí la Biblia, la escritura y todas esas cosas y la profecía mesiánica, entendemos mucho más el plan de Dios y a la misma vez entendemos sí por qué Jesús hizo todas esas cosas y por qué el plan de Dios tenía que ser así. Y a la misma vez pues evitamos caer en el engaño de gente pues que a veces que lo hacen que no se dan ni de cuenta, otros porque les falta que estudien un poquito más, pero otros lo hacen con malicia para engañar a la gente, y que tenemos que tener mucho cuidado. Y a nosotros estudiar nosotros mismos la palabra de Dios, la profecía mesiánica, pues nos evitamos caer en muchos problemas, muchos enredos, y a la misma vez pues aprendemos más para enseñarle a otros acerca de lo que dice la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina y las sanas enseñanzas acerca de las profecías mesiánicas para que la persona pueda tener un mejor entendimiento del plan de Cristo. Vamos a leer las preguntas, ¿verdad? Para con esa cerrar la clase de hoy. Recuerden que la semana que viene, esta es la clase número 25, la semana que viene es la última. Y ya con esa pues cerramos este libro. Vamos a hacer un repaso cuando terminemos, antes de empezar el otro libro nuevo, para así entonces tener todo listo y empezar el otro libro nuevo. Vamos a tener una nueva introducción y cosas un poquito más, quizás dure un poquito más la clase, pero va a ser de bendición para aprender más de la palabra de Dios. Y la primera pregunta, ¿verdad?, que vamos a hacer en este día, dice: ¿qué particularidad tiene el libro de Zacarías con relación con la persona de Cristo? Dice, de los profetas menores, Zacarías es el que más profecías tiene referente a Cristo, con referencia a Cristo. La pregunta número 2 dice: explique la siguiente expresión: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Dice la contestación: es una referencia a nuestro Señor Jesucristo en la persona de Zorobabel, quien allana las condiciones políticas de los reinos del mundo para establecer el reino espiritual. La pregunta número 3 dice: ¿qué sucedió en la entrada triunfal? Lucas 19, 4 y 1. ¿Qué no estaba anticipado en la profecía de Zacarías? Dice: el lloro de Cristo ante la ciudad de Jerusalén. Eso era la contestación de la pregunta. La pregunta número 4 dice: ¿qué simbolismo hay entre la moneda de plata que Judas cobró? Y se representa desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que habíamos hablado.
Dice, ¿en qué salmo se profetizó que las manos y los pies del Señor serían orados, que serían traspasados? Y eso está en el Salmo 22, 16. El Salmo 22, 16 es que explica claramente eso. Y otra cosa más, que también cuando tenemos que meternos bien en esa profecía antigua, pues tenemos que hablar con una persona judía, o si algún día pues Dios nos da la bendición, ¿verdad?, de predicar a un judío, tenemos que saber usar la unción, la sabiduría de Dios, y a la misma vez lo que el conocimiento de la profecía mesiánica, para entonces aplicárselo a ellos, para que ellos puedan conocer de su Mesías, porque hoy en día hay muchos judíos que se están convirtiendo por eso, porque hay judíos mesiánicos, judíos cristianos que le están predicando a las almas allá en Jerusalén y se están convirtiendo por eso, porque ellos van directamente a lo que es la antigua profecía del Antiguo Testamento, la profecía mesiánica, y le dan a enseñar a ellos primero a través de la Biblia de quién se está hablando, y después le hablan acerca de Yeshua, ¿verdad?, de Jesús y el Nuevo Testamento. Pues no se puede entrar por el Nuevo Testamento, porque hay que recordar, porque los judíos usan el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Y la Biblia, cuando se escribió 100 o 100 años más tarde, después de la muerte de Cristo. Por lo tanto, que lo que había en aquel tiempo eran las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento era lo que estaba, que era la Torah, como le llaman, y el Tanaj, que le dicen también ellos también, en nombre de eso. Por eso hay que tener mucho, o aprovechar el tiempo, estudiarlas bien, para cuando Dios nos dé esa bendición de predicarle a un judío, predicarle a una persona también secular, pues pueden tener un mayor entendimiento acerca de la palabra de Dios. Y vamos a dejar aquí esta clase, ¿verdad? Que Dios los bendiga, Dios los guarde. La próxima semana va a ser el último clase del libro que estamos dando. Si tienen alguna pregunta o comentario, se lo puede dejar al video de YouTube y más tarde le contestaremos sus preguntas. Vamos a hacer una oración para despedirnos y así pues cerramos con broche de oro la clase. Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me diste de estar aquí con mis hermanos y poder grabar esta clase, Señor, para la santificación de sus almas y de nuestras almas, y así entender un poquito más la profecía mesiánica y de tu plan y de tu ministerio, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, abre sus pensamientos y úsalo, Señor, para gloria y honra tuya, para que ellos también puedan, Dios mío, en el nombre de Yeshua HaMashiach, aplicar lo que ellos han aprendido en este día y puedan seguir edificando su vida diariamente, que puedan seguir estudiando las escrituras, la profecía mesiánica, que puedan seguir creciendo y usando la palabra para gloria y honra tuya. En nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde, que disfruten este día bien bonito y que la pasen muy bien. Shalom.